La Trueca, praxis investigativas desde el sur. Praxis investigativas desde el sur. La Trueca. La Trueca. La Trueca. La Trueca. La Trueca, praxis investigativas desde el sur. La Trueca. La Trueca. Praxis La Trueca. investigativas La La Trueca. La Trueca. La Trueca. La Trueca. La Trueca. La Trueca. La Praxis Trueca. investigativa La desde el Trueca. sur. La Trueca. La Trueca. La Trueca. Nos alegra y nos llena el corazón que estemos dando inicio a la segunda versión de La Trueca, Praxis Investigativas desde el Sur. Reciban un cariñoso saludo en nombre de la Escuela de Terapia Ocupacional USACH. Para las 2 mañanas de este maravilloso encuentro, se nos ha encomendado la hermosa labor de ser anfitrionas, a la cual nos hemos dispuesto con mucho cariño. Nosotras somos Fiorella Vilela Casas, estudiante en la Escuela de Terapia Ocupacional USACH y parte de la mesa ejecutiva de la Coordinadora de Estudiantes de la carrera. La Trueca. Y yo, Ángeles Zúñiga Vilés, terapeuta ocupacional de profesión, docente y parte del equipo académico de la Escuela de Terapia Ocupacional USACH. Para dar inicio, queremos saludar a las autoridades presentes que nos acompañan hoy. Saludamos a Alejandro Guajardo Córdoba, decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Saludamos a David Arriagada Tarifeño, vicedecano de Investigación y Desarrollo. Saludamos a Mónica Palacios Tolbet, directora de la Escuela de Terapia Ocupacional USACH. Saludamos a Alejandra Lagos Fernández, jefa de carrera de la Escuela de Terapia Ocupacional. Para aperturar los diálogos, quisiéramos invitar a compartirnos sus sentires y palabras de bienvenida a las autoridades presentes. Invitamos a compartir al decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Alejandro Guajardo Córdoba. Bueno, muy feliz de invitarme a dar algunas palabras en este evento, que la verdad lo siento también muy propio por tener como unidad académica de origen, antes de estar en el vicedecanato y ahora en el decanato, a terapia ocupacional. Y ser de alguna manera partícipe de los debates que se han estado desarrollando en el campo de la investigación, ¿no? Que es una línea muy fuerte, muy relevante en el programa académico de esta unidad académica, ¿no? Contexto de estar inaugurando o estar dando palabras para un segundo encuentro. Este es un terapia ocupacional, como ya todas y todos saben, inicia su ingreso de personas, de estudiantes, el año 2016. Lleva 8 años ya en curso el programa y está en su segunda jornada de investigación, ¿no? Segunda jornada anual de investigación. Y se pone junto a otras escuelas, por ejemplo, en kinesiología se hacen presentación de seminarios, de las tesis finales, ¿no? Pero como facultad, en particular, medicina hace las jornadas de ayudantía, ¿no? Que también tienen un fuerte componente de investigación. Pero esta es una jornada, tal vez tiene el matiz de constituir un movimiento del conjunto de la Escuela de Terapia Ocupacional, de un carácter pluriestamental que permita debatir lo que es el conocimiento y las formas de producir saberes en la sociedad actual. Es un terapia ocupacional, cuando se propuso el inicio de este programa, se lo planteó con un fuerte componente crítico, un fuerte componente basado en la inclusión, en los derechos humanos, ¿no? Y se pensó la investigación y la producción del conocimiento desde ese lugar, ¿no? Cuando uno examina el plan de estudio de la carrera de terapia,
uno ve una fuerte impronta ya de investigación a partir del cuarto semestre, ¿no? Tercer, cuarto semestre, ya está apareciendo la investigación que concluye en el octavo, noveno semestre más o menos, ¿no? Entonces hay un fuerte desarrollo que pone en cuestión un primer elemento, ¿no? Que pone en cuestión el interrogarse qué es el conocimiento y qué es el saber, ya no desde la perspectiva del método, ¿no? Sino más bien entender la investigación como una práctica social, ¿no? Y esa práctica social está construida bajo determinados escenarios históricos, políticos, sociales, ¿no? Así que por ese lado muy contento del desarrollo que se está materializando en este programa académico, que parte como un debate interno, pero que hoy se abre al conjunto de la facultad, ¿no? El conjunto de la facultad ya tiene nota, ha tomado nota del perfil de esta carrera, ¿no? Un perfil que hoy se refrenda, no sé si ustedes están en conocimiento, ya está cursada la resolución de la innovación curricular de terapia ocupacional. A partir del próximo año, terapia ocupacional tiene un nuevo plan de estudio que es el resultado del proceso de autoevaluación desarrollado por esta comunidad aquí presente y que implica haber examinado todo este currículo desarrollado por ya 6-7 años, ¿no? Y que hoy se cristaliza en un programa académico de carácter y de orientación sur latinoamericano, en aquello que se llama un poco el giro decolonial, ¿no? Y que se traduce en este segundo momento de investigación. La trueca no es otra cosa que intercambio de saberes, ¿no? Pero intercambio de saberes de pluralidad de lugares, ¿no? Entender la investigación también muy articulada con la extensión, la docencia, no entenderla compartimentada. Entender que la producción del saber hay múltiples lugares, múltiples colectivos, es lo que se ha llamado la ecología de saberes, ¿no? Pero también pensar la investigación alejándose rotundamente del extractivismo cognitivo, ¿no? Y pensar la producción del conocimiento desde epistemologías limítrofes, de lo que se ha llamado, y se dijo aquí al comienzo, la desobediencia epistémica. Así que no me cabe más que felicitar, esperar que sea una muy buena jornada. Los aportes que aquí se desarrollan también nutren a la facultad. Estos debates también llegan a las escuelas, ¿no? También llegan a la universidad. Los debates aquí desde perspectivas situadas de América del Sur, ¿sí? De orientación decolonial, han sido debates, por ejemplo, en el Comité de Ética Institucional de nuestra universidad. Entonces, lo que está desarrollando esta jornada indudablemente introduce y fortalece la posición que la facultad quiere adoptar en la formación de sus profesionales, ¿no? Que es una formación crítica, situada, muy preocupada de los problemas sociales que nos atañen y ver cómo desde estos lugares situados ayudamos a contribuir a una mejor calidad de vida. Así que, bueno, el mejor de los éxitos, que lo pasen estupendo, sé que va a ser una muy buena jornada y, bueno, trataremos de participar lo más que pueda en este evento. Así que mis saludos de la facultad y que les vaya excelente. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras y reflexiones, decano. Invitamos ahora a pasar a Mónica Palacios Tolvet, directora de la Escuela de Terapia Ocupacional, a compartirnos sus palabras. Hola a todas, todos y todes. Bueno, darles la bienvenida a este espacio llamado La Trueca, llamado La Trueca, que tiene el sentido justamente de trocar, de hacer trueque, de saberes, de experiencias, de prácticas, de investigación que nos permitan ir construyendo un futuro posible, ¿sí? La idea de la investigación que hemos ido amasando en la Escuela de Terapia Ocupacional tiene mucho que ver con la idea de poder transformar, pero no transformar porque sí,
sino porque encontramos, vemos en nuestras formas de trabajo, con las personas con las que trabajamos día a día, tremendas injusticias, tremendas condiciones que nos interpelan a generar procesos que nos permitan generar también posibles cambios. Entonces, la idea de Trueca tiene que ver también con entender el espacio de la academia y el espacio de la investigación como un espacio de intercambio, donde no podemos perder de vista la relación con las personas con las que trabajamos, las comunidades, los territorios y las condiciones en que todos estamos inmersas, inmersos, inmersas. Entonces, bueno, darles la bienvenida. Nosotros le tenemos mucho cariño a la Trueca, porque cuando empezamos a construirla también ha sido un proceso muy bonito, porque lo hemos estado haciendo en conjunto, toda la comunidad de terapia ocupacional, estudiantes, profes, y en ese sentido agradecerle mucho a la profesora Mónica Díaz, que ha impulsado este proceso, junto con muchas otras profes también, Gloria, Fabi, Alejandra, yo misma, otros, Anto, bueno, no podría nombrar a todo el mundo porque somos muchas y muchos, y eso es muy bueno, porque nos habla de una escuela que independiente de que estemos o no estemos presentes así en concreto, en acciones, estamos todas empujando lo que podemos hacer. Así que nuevamente decirles que estamos muy felices, contentas de que estén acá, y que pasemos una muy buena jornada, que esta jornada sea fructífera, que efectivamente hagamos estos intercambios y que los saberes que todas traemos acá puedan ponerse también en juego, en contacto y podamos también conocer, ¿sí?, lo que ustedes también nos pueden traer. Muchas gracias y que lo pasemos muy bien. Agradecemos sus palabras y bienvenida, directora. Tengo el gusto de invitar a compartir a Diego Cancino Gutiérrez, también representante de la mesa ejecutiva CETO-USACH. Me escribí una cosita porque soy medio malo para hablar. Buenos días a todas, todes y todos. En nombre de la coordinadora de estudiantes, quiero comenzar expresando mi más profundo agradecimiento a toda la comisión organizadora y todo lo que está sucediendo en este momento, debido a que todos sabemos que no es un espacio, este tipo de espacios no son fáciles de concretar. Por lo tanto, valoramos enormemente una nueva edición de la Trueca para volver a encontrarnos. Como miembro de la mesa ejecutiva de la CETO y también como estudiante de terapia ocupacional, no puedo pasar por alto la importancia de la participación de los estudiantes en el campo de la investigación y en todos estos procesos de, por ejemplo, vinculación con el medio. Históricamente se nos ha relegado a los estudiantes a una posición del no saber, de aprendices, pero desde esta posición subalterna. Sin embargo, me llena de alegría saber que en estos espacios se está empezando a valorar la posición de los estudiantes y se nos está viendo como protagonistas clave en los procesos de investigación y vinculación con el medio. Hoy más que nunca es imprescindible dialogar desde diversas perspectivas y construir saberes desde el sur. Desde nuestra realidad latinoamericana, la idea es romper con la idea de la objetividad desde un lugar y empezar a intercambiar los saberes, empezar a reconocer las diversas formas de producir conocimiento. Hoy reafirmamos la importancia de nuestro encuentro y el papel fundamental que desempeñamos como estudiantes en su desarrollo. Sigamos construyendo este espacio de diálogo e intercambio y eso, les doy una calurosa bienvenida a todos y les animo a disfrutar plenamente de esta edición de la Trueca. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, y a todos quienes compartieron sus palabras y sentires para este encuentro. A modo de contextualizar, quisiéramos contarles que la Escuela de Terapia Ocupacional USACH inicia sus labores en el año 2016, luego de un proceso largo, reflexivo y colectivo que ha dado vida a este proyecto.
Desde sus comienzos, la investigación ha sido un aspecto que ha estado presente y que la escuela ha querido relevar a través de sus líneas formativas, construyendo asignaturas y procesos que aportan en este ámbito, desde perspectivas críticas decoloniales y latinoamericanas, estableciendo encuentros y alianzas entre la investigación, la docencia y la vinculación con el medio. Como ya lo habían mencionado, la trueca viene de trocar, de trueque, una práctica cultural ancestral que ha estado presente en Latinoamérica desde hace mucho tiempo, donde la reciprocidad, el diálogo y el compartir son los valores protagonistas que han sostenido y sostienen los intercambios de alimentos, objetos, creaciones y apoyo. La trueca, Praxis Investigativas desde el Sur, es nuestra propuesta e invitación a intercambiar, a dar y recibir conocimientos, experiencias y saberes de forma colectiva, reivindicando los importantes y preciosos legados que hemos heredado en esta tierra del sur. Aquí somos todas, todos y todes muy bienvenides. Siguiendo con lo programado para hoy, queremos invitar a Antonia Fromin Lombardi, estudiante de cuarto año de terapia ocupacional, integrante del equipo Proyecto VIME Todo el Poder al Barrio y del comité organizador de la Trueca. Ella será la moderadora del conversatorio que tenemos a continuación, en donde participan las representantes de los grupos de estudios críticos desde el sur que se desarrollan en la Escuela de Terapia Ocupacional USACH. Ahora sí, el aplauso, por favor. Ya, ahí se escucha. Ya, hola a todas, todes, todos. Bueno, primero agradecer a las anfitrionas que nos permiten hacer este hilar de todos los espacios, así que gracias por ese trabajo. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Antonia y lo que nos va a convocar en esta oportunidad es el conversatorio inaugural, en donde en unos minutos voy a invitar a las coordinadoras de los grupos de estudios críticos del sur de la carrera a pasar adelante. Pero antes de eso, voy a hacer una muy breve pasada, porque podríamos estar hablando un mes entero de esto, pero una breve pasada sobre lo que entendemos como praxis investigativa desde el sur en la Escuela de Terapia Ocupacional USACH. Igual, antes de eso, quería situar un poco el plano institucional en el que la Troika, no solo de este año, sino también la del año pasado, ocurren, que es en el marco del Plan Estratégico de Investigación 2020, que tiene como objetivo el crear una plataforma plural de tránsito de praxis y fortalecimiento de las líneas de estudio. Entonces, en ese contexto, surgen 3 grupos de estudio que vienen a recoger la trayectoria de quienes los componen. Las trayectorias laborales, de investigación, VIME y otras historias que habita cada persona. Y además, en la Troika se propone también crear o promover una cultura de circulación de saberes, en donde se exponen los seminarios de grado y otras experiencias de investigación que ocurren como una forma no tan solo de relevar el saber que se construye, sino también de poder fortalecer la comunidad de la escuela. Bueno, entonces, desde la perspectiva sur, recogiendo algunos puntos del video de Karina Ochoa, de la Troika del año pasado y también del seminario pasado en el que estuvo presente Karina, es que con el equipo rescatamos ciertos puntos que consideramos relevantes mencionar a la hora de hablar de praxis investigativas desde el sur y cómo en el fondo esta perspectiva abraza la idea de investigación. Primero, volver a mencionar más que nada que el saber, el conocimiento desde el sur se para desde ahí, desde un saber que ocurre en un marco geopolítico de no solamente un sur global, sino también de territorios que han quedado subalternizados muchas veces. Entonces la propuesta es a poder reconocer y declarar posiciones, no tan solo dejar de negar que existen posiciones de poder, sino también el cómo podemos hacer algo cuando vemos que esas posiciones influyen en la investigación. Bueno, también en ese sentido hay que saber reconocer que la investigación no ocurre en un laboratorio aislado, sino que más bien ocurre en un campo de quehacer de relaciones, en un quehacer relacional. Entonces ahí se ponen en tensión muchas posturas que debemos estar constantemente reconociendo para que eso favorezca un intercambio, un trueque de trueca,
desde una mirada dialógica que pueda ver, reconocer esas grietas que ocurren en la narrativa dominante que nos permiten explorar, investigar, conocer, vincularnos desde una forma a otra. Bueno, desde una perspectiva crítica decolonial, declaramos entonces que hay una forma de investigación, que la investigación no es acrítica, no es lineal, no es universal y tampoco es neutra. Entonces, al hablar de perspectiva sur, ya se está declarando una posición. Esta posición, además, está entramada por las historias, no solamente de quienes investigan, sino también de los territorios, las personas y comunidades con las que nos vinculamos, y cómo nuestras propias historias se vinculan a la vez. Eso también es una de las grandes cosas que la idea es poner en tensión desde esta perspectiva, agarrar con fuerza la idea de la indivisibilidad de nosotros mismos, que la razón no se puede separar de los afectos, de las emociones, sino más bien el reconocerlos y cómo se ponen en el lugar de la investigación, cómo se ponen y también cómo los usamos o cómo los habitamos de una forma estratégica que pueda ayudar más al vínculo, no alejarlo. Bueno, por otro lado, quería comentar un poquito sobre la idea de praxis, que viene de esta tradición latinoamericana, freiriana, en donde se hace referencia a un continuo en donde se habla de teoría, de práctica, de conceptualización, de nuevo de teoría y de práctica, y cómo eso no es algo que se dé por sí solo, sino más bien es algo que se intenciona, tiene que ver con un proceso reflexivo, que es lo que proponemos desde esta perspectiva. Todo esto a veces puede sonar un poco como está en el aire, pero en realidad queríamos resaltar que ya existen formas de investigación desde esta perspectiva. Están, por ejemplo, las investigaciones de acción participativa, sistematizaciones de experiencias, como formas de un quehacer sur que ponen tensión al método científico como la única forma. Acá la idea no es demonizar el método científico, sino más bien entender que existen formas otras que son igual de válidas que esa forma que ha sido un poco la hegemónica. Ya, por otro punto, yo sé que esto es un bombardeo de información, pero es para que después podamos hacer bien el hilar con las invitadas que vienen. Bueno, quería mencionar que entonces en el sur pensamos harto en las preguntas que nos hacemos a la hora de investigar, en el para qué investigamos y la forma, en el cómo investigamos. Y junto con eso es un poco inevitable llegar a la reflexión de para qué estamos investigando. Entonces, si es que nos ponemos a pensar, lo que estamos investigando va a ir a ese librero que solamente van a leer quienes investigaron, o la idea de lo que investigamos es algo que se construyó junto con una comunidad y que en realidad va a servir de forma concreta para un grupo de personas. Desde ahí quisiera un poco comentar el ejemplo de cómo se forman los seminarios de grado acá en la universidad, no como una forma que esté terminada de construir sur, sino como una propuesta que surge acá, que es que en vez de, bueno, yo soy estudiante de cuarto año, entonces me ha tocado poder habitar ese proceso, en donde, a diferencia de otras casas de estudio, no es que una como investigadora escoja un tema, sino más bien que uno se acerca a una agrupación y con la agrupación se dialoga sobre qué le sirve a esa organización investigar, la forma en la que les acomoda, un poco para lo que hablábamos recién, generar un vínculo que no sea de extraer el saber, como comentaba Karina en el video anteriormente, sino más bien de poder vincularse con ellas. Entonces, eso, investigar es ponerse en los espacios, es aportar, y aportar no desde apropiarse de los conocimientos de las mismas comunidades, ni tampoco pretendiendo constantemente traducir lo que ahí ocurre en un lenguaje académico, que eso lo decía Karina en el seminario pasado. Entonces ahí nosotros tenemos que estar súper atentos y vigilando constantemente cómo nosotros, que en este caso nos paramos de la universidad, vamos a influir en los distintos territorios, campos. Y asimismo, el quehacer del escribir, lo queríamos mencionar como que cuando escribimos investigación no es solamente para escribir y publicar, sino que más bien el escribir como un acto de reflexión, en donde desde Paulo Freire, que menciona la relación que existe entre la acción y reflexión, en donde el investigar no solamente nos va a permitir poder ver cosas, sino cómo vamos a accionar desde ahí. Bueno, entonces haciendo ese como declaración de principios, mencionar que la trueca también surge un poco como una declaración de nuestra acción y convicción
como carrera que está aún en construcción y esperamos siga en construcción mucho más tiempo. Y desde ahí es que queremos ahora, quiero invitar a las coordinadoras de los grupos de estudios críticos del sur como una forma de investigar colectiva que se sitúa y que muestra una voluntad ético-política. Así que ahora quisiera invitar a Mónica Palacios Tolvet, mujer, terapeuta ocupacional, con una amplia trayectoria en el trabajo con comunidades y territorio, especialmente vinculándose con niñeces, juventudes y mujeres, actual directora de la escuela, coordinadora de los grupos y coordinadora del Grupo Estudios Críticos del Sur, Territorios, Comunidad y Buen Vivir. También a Gloria Silva Espinosa, feminista, terapeuta ocupacional, integrante de la Escuela de Terapia Ocupacional de USACH y coordinadora del Grupo de Estudios Críticos del Sur sobre violencias, resistencias y tensiones epistémicas. Y por último, pero no menos importante, a Fabiola Rodríguez, madre, terapeuta ocupacional, con experiencia en rehabilitación con niñas y jóvenes, acompañante también en procesos de fin de vida, especialista en ayudas técnicas, coordinadora del Grupo de Estudios Críticos del Sur en Discapacidad y Buen Vivir y participante también de la Unidad de Accesibilidad y Asistencias Tecnológicas de la Universidad. Así que... Ya. Entonces, para comenzar esta parte ya más dialogada del conversatorio, la primera pregunta que les quería hacer, además de que puedan complementar sus presentaciones si es que lo consideran prudente, es ¿por qué los temas de cada uno de sus núcleos de estudio es relevante para la escuela? Y cómo, si nos pudieran contar un poco de cómo se constituyeron como núcleos de estudio. ¿Parto? Bueno, gracias, Anto. Paréntesis, comentaba mientras tú hablabas lo potente, por lo menos que para mí es, ver encarnado en ti como estudiante y bueno, en todos los que presentes que están también acá, muchas de las cosas que hemos tratado de ir trabajando en conjunto, porque además esto no es algo que sepamos de antes, sino que lo hemos ido como construyendo, yo creo, muy colectivamente en esta escuela. Y en términos de lo que tú planteas ahora, claro, o sea, en el fondo la idea de territorio y comunidad también es una idea que se ha ido construyendo en la escuela, o sea, a partir de las mismas acciones que nosotros hemos realizado a través de los BIME, por ejemplo, o de algunas investigaciones, o de seminarios de grado, o de práctica integrada, hemos ido incorporando una relación muy como estrecha con varias organizaciones, con territorios, con comunidades, que nos permiten ir generando un trabajo que es continuo, que no es un trabajo casuístico, no es un trabajo que de repente vamos a hacer algo y después nos vamos para la casa, sino que vamos trabajando en conjunto. Muchos elementos que nos han ido nutriendo también a nosotras como escuela en los procesos formativos. Entonces yo creo que se ha ido dando, pero también dando no ingenuamente ni no por casualidad, sino que porque también hay un propósito de muchos quienes estamos acá, y yo me sumo a eso, de tener una formación, una escuela, voy a decirlo así, militante en términos del compromiso social que tenemos con los territorios en los cuales habitamos. Entonces, desde ahí viene esa motivación y se ha ido construyendo colectivamente. Somos un grupo de profes, en el grupo de estudios está la profe Alejandra, está la profe Angie, la profe Lucía, estuvo Eladio hasta el año pasado y ahora y yo, digamos que coordino. ¿Sí? Ya, bueno, del núcleo de estudio de discapacidad y buen vivir, se convoca en realidad porque discapacidad ha sido un tema que siempre nos ha convocado desde el origen de la carrera. Entonces no podíamos tampoco hacernos como la vista gorda al respecto, y es un ámbito en que nos ha invitado siempre a trabajar tanto en el ámbito de la salud, en el ámbito del trabajo comunitario, en educación. Entonces es una temática que atraviesa, ¿cierto?, como a la terapia ocupacional en sí. Sin embargo, igual hemos tenido constantes reflexiones y por eso es de discapacidad y buen vivir, porque la atención no solo quedarnos con esta categoría de discapacidad como una visión, ¿cierto?, como limitante, sino también como este concepto que se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Han ido apareciendo nuevos conceptos sobre el orgullo disca, el reconocimiento de que a lo mejor ya no es solo discapacidad, sino que somos personas diversas, etcétera. Entonces también es un concepto que se ha ido
actualizando y movilizando también de acuerdo a lo que las comunidades en situación de discapacidad o con estas situaciones de vulneración van mencionando. Y la idea era un poco, bueno, si esto es un área que nos convoca tanto, tenemos que hablar al respecto. Y ahí, bueno, está conformado por la Vale Rey, el Jaime Ursúa, que han trabajado mucho en la línea de salud, rehabilitación de personas, principalmente personas adultas, personas mayores. Estoy yo, que he trabajado más como en el área de rehabilitación y salud en niñez y juventudes, y este año se unió, bueno, desde el año pasado ya, el Perry y la Elena, que son personas que conforman el equipo de la UAT junto a mí, como una temática, ¿cierto?, de la accesibilidad y las asistencias tecnológicas también puestas al servicio y como un polo de desarrollo constante de la carrera, y que queremos ponerlo acá también, como hacer esos procesos de desarrollo, de innovación, de inventar nuevos productos, de traer tecnología a la carrera, pero que no se pongan desde esta visión más mercantilista, sino que también desde una visión situada, en coordinación con los requerimientos de los territorios, etc. Entonces, ha sido un ir andando y un espacio de discusión constante, si bien es una temática que nos convoca, ¿cierto?, desde el origen de la carrera, aún así está constantemente en discusión. Bueno, el grupo de estudios críticos desde el sur sobre violencias, resistencias y tensiones epistémicas está Mónica Díaz, Tamara Palomino, Paula Paredes, Anita Maturana, Luzma Moreira y yo, y desde el inicio quien también estuvo fue el Alejandro Guajardo, y que dado su asunción de otras funciones en facultad, entonces, bueno, ahí ya no participa activamente de este grupo, pero estuvo en el origen también. Ahora, y lo hemos hablado otras veces, pero bueno, creo que como aquí hay público también nuevo en parte, lo voy a repetir, que es que también planteamos esto de los grupos, digamos, estos temas específicos no tienen que ver con que haya una exclusividad de cada grupo. Por ejemplo, no es que ustedes no pueden hablar de violencias, no me toquen las tensiones epistémicas, sino que, claro, comunidad, qué sé yo, los temas de discapacidad o la discusión que hay en torno a eso. Entonces, lo que hacemos es también es encontrarnos o reunirnos también a propósito de quizás lo que en ese momento más nos convoca, donde también podemos ser más necesarias, por decirlo así, ¿ya? O sea, no es solamente porque a mí me interesa, ¿sí?, como una cosa, como un proyecto individual. Yo creo que eso, y eso también lo enfatizo, porque tiene que ver con cómo como escuela nos ponemos nos disponemos a las distintas, como los distintos ámbitos de este trabajo, y uno de esos es la investigación, ¿sí?, la producción de saberes, de conocimiento. Entonces no es como, oye, mira, a mí me interesa este tema y me voy y arranco y postulo muchos fondos para simplemente dedicarme a eso que a mí en particular me interesa, sin poner atención a lo que decía la Anto al inicio, que era para qué, en el fondo, para qué investigar, ¿sí? Y si es también para transformar, es para transformar qué, que era a propósito de las palabras del inicio también. Bueno, y la idea, como solamente tomar, siendo que lo que plantea Karina Ochoa ahí en escasos 18 minutos y de manera súper clara, hay un asunto que ella hace alusión a la relacionalidad, y quería tomar eso como para decir que en nuestro grupo la idea de violencias, resistencias, la pensamos como una articulación, ¿sí? No es como resistencia es una respuesta a la violencia, ¿sí? Porque eso sería plantearlo de una manera como reducida, tal vez, muy lineal, y como si en esas resistencias no hubiera agencia, digamos, como que no hubiera ahí toda una historia para contar, ¿ya? Entonces, por eso lo vemos como un espacio de relación, ¿sí? Y además el asunto de la violencia nos parece central en distintos
campos, digamos, que pensamos en las terapias ocupacionales, salud, en trabajo, en distintos asuntos, que es la idea de violencia estructural, ¿ya? Entonces, esas son, como para no decir violencia en general, que obviamente podemos hablar bastante si solo decimos violencia o violencias, pero la idea de violencia estructural y de cómo, a propósito de la producción de conocimientos, desde una perspectiva descolonial, desde perspectivas críticas, y también como ya lo compartió la Anto, de hecho me dejó sin palabras. Entonces, pero ella fue súper clara en hacer ahí, en presentar, decir cómo es que nos organizamos para investigar, ¿sí? O sea, no es como hagamos una declaración súper descolonial, pero después al momento de los que hubo, como se decía antes, empezamos a perpetuar o a repetir lo mismo. Entonces allí también cómo poder fracturar la narrativa más dominante, como dice Yamila Ribeiro, en particular de la violencia estructural, es, por ejemplo, a propósito de esa búsqueda de espacios donde los saberes son, donde están identificados las cosas que necesitan saber. ¿Sí? A veces uno dice, oye, voy a instalar 2 meses a hacerme una pregunta de investigación. Y a veces uno dice, oye, anda a buscarla, te la vas a encontrar bastante pronto. ¿Ya? Eso. Súper, muchas gracias a las 3. Ahora igual para como continuar en esta línea que decía al inicio, como de poder seguir aterrizando esto un poco más, preguntarles o que nos puedan comentar un poco como cuáles han sido algunas de algunas praxis que han tenido a propósito de los grupos de estudio, cómo han sido, con quiénes, para qué. Ahí brevemente si pueden comentar un poquito. Bueno, del núcleo de estudio de discapacidad y buen vivir, hemos estado ahí también tensionados porque tenemos que producir, ¿cierto? Y eso es algo que nos convoca y hemos hecho como varios intentos y estamos avanzando lentamente. En algunas, bueno, Jaime ha hecho todo un trabajo en la línea de tomar varias definiciones del concepto de discapacidad, salud, rehabilitación, y ahí hemos estado leyendo varios autores y la idea es hacer como una publicación donde en conjunto con el grupo de estudio hemos estado revisando alguna bibliografía como más desde un enfoque teórico y generar unas nuevas propuestas en realidad. Entonces hacer como una síntesis de eso. La Vale ha estado haciendo un trabajo, ¿cierto?, desde el CETRAM, de escribir en conjunto con Jonathan, que es otro terapeuta ocupacional, reflexiones sobre lo que ha sido para ellos trabajar en el acompañamiento de final de vida en personas con Huntington y recuperando un poco esta visión de cómo uno como persona, como terapeuta ocupacional, se pone en ese lugar. Y con la Elena hemos estado escribiendo en conjunto, ella y yo, una experiencia que ya llevamos hace rato trabajando con ingeniería industrial, particularmente en asociación con el Laboratorio de Emprendimiento e Innovación de Ingeniería Industrial y con el Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, que tenemos un proyecto BIME, donde nosotras como terapeutas ocupacionales nos hemos dado cuenta que cumplimos un rol como mediador, como traductor, donde estamos todo el tiempo entendiendo cuáles son los requerimientos de los profesionales del instituto y traspasando eso, traduciendo eso, haciendo los nexos para que la gente de ingeniería logre desarrollar ciertos productos en diseño 3D. Ahora estamos diseñando unas plataformas, ¿cierto?, de evaluación. Hicimos el antepasado una evaluación de requerimientos de comunicación asistida y ahora estamos haciendo una plataforma de estimulación cognitiva para personas con ACV. Entonces han sido desarrollos tecnológicos que en un principio la gente de ingeniería todavía no lograba entender muy bien qué era el requerimiento. Entonces la idea ahí nosotros ponernos a disposición de ese espacio como mediadoras también de los equipos de salud hacia los equipos más de desarrollo e innovación, y estamos escribiendo esa experiencia al respecto. Aún no tenemos la suerte de llegar como a producirlo, publicarlo, pero estamos avanzando hacia eso y en ese proceso hemos encontrado bibliografía, reflexiones,
De hecho, en algún momento en las discusiones propusimos cambiarle el nombre al núcleo porque sentíamos que discapacidad se quedaba corto. Y ahí fue como, no, pero es que la discapacidad es como una bandera de lucha histórica. Entonces también como mencionar eso, que finalmente también en estos procesos de discutir nosotros mismos, cuestionamos las categorías bajo las que nos pusimos inicialmente. Entonces, y esto lo abrimos en un momento en una reunión de la planificación estratégica de terapia. Entonces, lo menciono porque finalmente también estos procesos de investigación nos remueven y nos hacen reflexionar de vuelta, y está bien que eso suceda. Y a veces también nos pasa esto de vuelta en la clase cuando nos preguntan, bueno, entonces, ¿cuál es la posición de la escuela hacia tal cosa, qué sé yo, y nos piden una receta? Pero después voy yo y leo a la María Galindo y veo que en realidad ella me invita a hacer como una ruptura de todas las clasificaciones que están, ¿cierto? La Karina también nos hizo esa removida hace un par de semanas. Entonces, constantemente nos estamos dando cuenta que estas categorías que ya están definidas, tenemos que sacudirlas un poquito y estar haciendo nuevas propuestas. Entonces, en realidad, también lo menciono porque esa investigación del Jaime, por eso también como que no acaba nunca, porque finalmente estamos todo el rato leyendo sobre otras transformaciones, otras conceptualizaciones que se están planteando, y desde el sur también. Muchas gracias. Ya. Sí que tengo algunas notitas. A ver, respecto a que dentro del grupo, o sea, y decir que hay algunas actividades también, siento un poco amarilla voy con esto de transversalizarlo todo, pero bueno, a veces uno es así. Pero es cierto que hay actividades o hay muchos con quiénes, el cuándo, etcétera, que son de la coordinación de grupos de estudios, porque eso me parece interesante, importante también, decir que hay una coordinación de estos grupos de estudio críticos desde el sur, etcétera, sobre los asuntos que ya dijimos. Y en esta coordinación está Mónica Díaz, es la coordinadora de la línea de investigación y como de estos grupos. Y nosotras somos la coordinadora de cada uno de estos grupos. Entonces, quería plantear igual que en algún momento pudimos identificar y generar una estrategia concreta que era, bueno, ¿cómo lo hacemos para poder estar haciendo dialogar los distintos asuntos en los que estábamos, más allá de cada grupo? Por ejemplo, una de esos era una web de los grupos de estudio, una web de los grupos de estudios críticos. Ya, otra cosa era la trueca, sistematización de la trueca el año pasado y que se venía trueca 2023. Otro espacio, semilleros. Otro era seminario internacional de Karina Ochoa y la visita de ella, etcétera. ¿Sí? También hay otros. Entonces, postulaciones a proyectos, por ejemplo, pero he pensado, por ejemplo, el FONIS, que fue un Fondo Nacional de Investigación en Salud, que es muy importante, es el primer FONIS que se adjudica a USACH, ¿cierto? Bueno, pero eso también lo quería plantear porque son cuestiones que no necesariamente implican a uno de los grupos, ¿sí? Pero además esta estrategia concreta, para allá iba, de empezar más bien, de manera sistemática, encontrarnos todos los miércoles y ahí darnos cuenta, además, por lo menos a mí me costó, pero darnos cuenta que necesitábamos como 2 horas y media todas las semanas, solo las coordinadoras, para poder ir articulando esas distintas acciones y todas esas pensadas y ejecutadas desde esta escuela. Entonces yo creo que eso también fue un asunto importante. Se me pierden los lentes, ya está. Entonces esas son transversales, pero yo diría que son parte importante que nos ayudó en cada grupo a la vez a poder ir como decantando. Otro asunto ha sido a propósito, bueno, son cosas que hacemos o que tratamos de hacer, que es escribir. Cuando decimos escribir, tiene que ver con encontrar condiciones para esa escritura,
que no necesariamente siempre están, y a veces también cuando están hay que aprovecharlas, y hay distintas integrantes del grupo que han podido ir escribiendo, ¿ya? Que han podido ir escribiendo, algunas ya publicando, otras habiendo enviado el artículo para la publicación, y ahí también hay otro asunto que es dónde publicar, ¿sí? Entonces también, yo sé que uno va a decir, harta pregunta, poca respuesta, las respuestas serán en otro espacio, porque efectivamente no da lo mismo dónde publicar, en fin. ¿Y el con quiénes? Usted me dice, sí, ya estoy. Eso, el con quiénes ha sido muy importante, por ejemplo, en los seminarios de grado, con qué organizaciones nos hemos ido vinculando, ¿sí? Y que han estado vinculadas a propósito también de este espacio de violencia, resistencia y tensión epistémica. Entonces uno ha sido la Corporación Tesuneus, otro el Núcleo Feminista de Terapeutas Ocupacionales. También, por ejemplo, a propósito del colectivo Sin Frontera, una dice, pero eso es comunidad y territorio. ¿Te dan cuenta que no, o sea, si algo que no hacemos, ponernos a pelear, digamos. Es como eso descartado, porque tiene que ver con cómo nos complementamos en ese diálogo, ¿sí? También hay proyectos que se están ejecutando, y hay, no sé, de los pueblos, todo eso yo no lo voy a explicar. Pero eso es en parte, no sé si por ahí se me están yendo otras cosas. Hay también participación en los proyectos VIME. Hicimos hace 2 semanas, casi 2 semanas, hicimos un conversatorio con Karina Ochoa, que es esta compañera, que ella misma se presentó en el video. Hicimos un conversatorio, por ejemplo, donde invitamos a todas las organizaciones con las que estamos haciendo los proyectos de investigación del seminario de grado de 4º año. Si bien no todas pueden participar, no todas pudieron venir, pero todas fueron convocadas. También ahí convocamos a todas las docentes guías, que somos 17 docentes guías más 2 asesoras metodológicas en ese espacio. Bueno, en el fondo, pero esa actividad de conversatorio que era precisamente como, la pregunta era cómo no operar en las praxis investigativas, ¿sí?, desde el no extractivismo, que es un asunto bien central en términos de la idea de investigación. Para no repetir, me sumo a todo ya lo dicho. Yo creo que es solo la palabra para mí, fuerza clave, el poder dialogar permanentemente entre los grupos de estudio también, no solo lo que estamos haciendo cada una, sino que lo que tributa transversalmente a toda la escuela, como este espacio, como la Trueca y muchas otras instancias que ahí Gloria mencionó algunas. Nosotras como grupo de estudio de territorio, comunidad y buen vivir, hemos estado desarrollando un trabajo primero bien interno. Partimos, bueno, desde que partieron los grupos, que fue más o menos el 2020, con un trabajo de poder ir pensando qué entendemos por comunidad, qué entendemos por territorio, porque a veces las palabras se repiten, pero no necesariamente están reflexionadas a la luz de las experiencias de cada una. Y eso significó varios ciclos de lectura que hicimos interna, donde fuimos debatiendo, hacíamos ciclos de a 3 lecturas y debatíamos y íbamos generando como una especie de principios y productos común que nos ha ido ayudando. Todavía no lo tenemos, han pasado ya varios años, pero igual todavía estamos, seguimos, digamos, en el diálogo de cuál va a ser nuestra posición también para pensar en comunidades y territorios y buen vivir. A partir de eso, nosotros también, hemos ido relacionando nuestro trabajo con BIMES que ya estaban desde antes, pero que se han ido sumando también a propósito de las personas quienes estamos dentro del grupo, en este grupo de estudio. El trabajo que ya llevamos desarrollando también varios años, desde el 2018 en Los Nogales, desde el 2019 en el barrio Las Rejas, y ahora recientemente se suma el sector de Bajos de Mena a propósito de un seminario de grado que partió el año pasado, que hoy día en la tarde, para quienes quieran escucharlo, es muy interesante. Se trabajó sobre el tema de memorias con mujeres que tienen una larga trayectoria en el tema de vivienda digna y en la movilización por la vivienda digna. Bueno, ahí empezamos a relacionarnos, surgió de eso un DICIT, y ahora estamos con otro seminario, volvimos a postular un DICIT, porque a veces pasa estas cosas. Estos fondos de investigación no siempre resultan. Se cayó.
No sé qué querrá decir eso. Es una señal. Entonces, creo que es súper importante eso porque tiene que ver con la experiencia que vamos construyendo con las organizaciones. Y no digo el tema de los años porque sí, sino porque por lo menos en lo que hemos conversado como grupo creemos fervientemente en la necesidad de dar continuidad, de mantenernos en los trabajos. Cuando uno se vincula, no terminas de vincularte con el territorio. Nos pasa, por ejemplo, en Los Nogales, que yo conozco varias organizaciones y cada organización tiene su propia historia, su propia trayectoria, sus propias disputas, sus propias posiciones, unas muy distintas a las otras. Entonces implica un vincularse, un conocer, un involucrarse, un comprometerse muy fuerte. Como acciones concretas tenemos 2 Hilando Sur, bueno, hay varios de nuestros, también la Fabi tiene, o sea, la Fabi, el grupo de estudio de discapacidad tiene Hilando Sur, el grupo de violencia, resistencia y tensión epistémica, lo dije bien, también tiene, nosotras también. Sí, hay una lista de reproducción, ahí me sopla la profe, que siempre la hacemos circular para que los vean, y ahí hay varios de los elementos que hemos estado justamente dialogando. Además de eso, bueno, están los BIME, hemos hecho sistematización y memoria de esas experiencias también, con estudiantes, que para nosotros también es importante, a pesar de que hay estudiantes que participan de estas experiencias, no siempre están en nuestras reuniones por temas de horario, etcétera, pero nosotros sentimos que están, porque están presentes en la acción concreta, entonces también eso es importante. Y a partir de eso también, este año tenemos varias ideas, digamos, también queremos publicar, así como lo han dicho, bueno, siempre son más complejos, estamos haciendo un artículo a propósito de todas estas reflexiones, a varias voces, digamos, lo estamos haciendo de manera colectiva, entonces ha sido un poco más lento, ahí va, está en calidad de borrador todavía, pretendemos en algún minuto que se vaya a alguna publicación. Y queremos hacer un podcast el próximo año, para que sepan, y ahí queremos poner también a varias voces a dialogar, eso para el 2024. Y para este año hemos estado en un diálogo con los territorios, con personas de las organizaciones respecto a cómo se vivió la unidad popular en los territorios de Estación Central. Entonces estamos trabajando con Los Nogales, Barrio Las Rejas, e incorporamos a Villa Portales también con un contacto. Estamos haciendo conversaciones chiquititas primero para traer a la memoria lo que significó lo que nosotros llamamos el sueño de la unidad popular, porque justamente lo que no se habla cuando se habla del golpe y la dictadura es de la unidad popular, es lo que queda invisible, ¿sí? Entonces hemos estado fuertemente trabajando en torno a esa idea, haciendo estas invitaciones. Nos falta hacer como un fin, digamos, de ponernos bien de acuerdo de qué vamos a conversar, y vamos a hacer un conversatorio también en noviembre, habíamos dicho, de esto. Así que todas invitadas, ¿sí? En eso estamos, no sé si se me escapa algo, pero más o menos eso es lo que hemos estado realizando y con quienes lo hemos realizado también. Ya, yo voy a seguir con mi tecla, hoy soy la conciliadora. No, pero ¿cómo? Esto se ríe. No, pero ¿sabes por qué estoy pensando que voy a volver sobre esta idea de todos los temas que nos convocan, nos han convocado y nos convocan respecto a este tema de la coordinación, de este espacio de coordinación de la investigación? Porque de hecho un tema de todas las, porque toda la semana era esto, eran como teclas de un piano. Entonces, la trueca. Otro era seminario de Karina Ochoa, y eso era como la derivada de muchas actividades más, porque no era, el seminario internacional fue una actividad que organizamos junto a la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación de la USACH. Entonces era la Vicerrectoría, bueno, facultad y nosotras. Entonces fue muy interesante cómo, por ejemplo, en ese espacio que es un seminario internacional de investigación, nosotras pudimos, a propósito de esta coordinación y que esas discusiones van a los grupos, vuelven, en fin, cómo en ese seminario, y la Anto ahí también participó, pudimos generar modos de compartir, de hacer diálogos de saberes distintos al que clásicamente es como modo conferencia. Viene la experta internacional y le ponemos play y cada hora y media va soltando una cápsula, sino que fue en las mañanas un par de conferencias y en las tardes hacíamos, por ejemplo, talleres. ¿Y quiénes facilitaron esos talleres?
La escuela de terapia ocupacional, lo digo así porque además, o sea, además fue un harto trabajo, pero fue bastante, es como muy importante vernos como haciendo efectivamente las cosas del modo que pensamos, que responde a una mirada más crítica, a una perspectiva desde el sur, ¿sí?, en esta producción de saberes. Y además hubo otro espacio que fue formato que era de... Se convocó, o convocamos más bien, a investigadoras de USACH, donde llegaron una estudiante de física, personas de distintos espacios de contabilidad, de IDEA, de la Fundación IDEA, del Magíster de Salud Pública. Entonces, y más que hablar de cuáles son tus resultados, que es lo que clásicamente también te exigen en los espacios académicos o academicistas también, no es lo mismo, te dicen ya, bueno, ¿cómo lo hiciste? Bueno, ya, no sé qué, observación, resultado. Vamos a lo importante. Mientras que acá pusimos especial énfasis en el cómo fue que llegaste al tema, por ejemplo. Porque esos son asuntos que nos interesan mucho. O sea, cómo fue que llegamos a los temas de investigación de los seminarios de grado. No es porque a cada estudiante le queda cerca el lugar, porque, qué sé yo, por un asunto muy, muy individual, sino que tiene que ver con esto de lo colectivo. Otro de los temas tenía que ver con, y esto lo agrego porque no lo habíamos hablado, que era que es a propósito de los 50 años del golpe, digamos. Entonces armamos también una comisión, sí que se viene, 11 de octubre, bueno, anótelo. 11 de octubre es un espacio que hemos generado como escuela, llamemos una comisión, que estamos pensando en esta idea de como de poder visibilizar o generar condiciones para visibilizar no solo hechos, que ya es bastante, sino también a personas que vivieron el 73 y que puedan hacer, son personas que son colegas, terapeutas ocupacionales, y que no son las terapeutas ocupacionales que comúnmente circulan como en el mundo llamado académico, ¿ya? Y que tienen historias de mucho trabajo y que han sido todas ellas, digamos, muy generosas en disponerse a esto. Y ahí entonces, a propósito de decir, porque no es que vamos a hacer esto a los 50 años porque es lo que se habla, qué sé yo, sino que estaba pensando, y lo escribí, porque a veces pienso cosas y después no me acuerdo. Entonces, escuchando lo que planteaba Karina Ochoa, que en este video, pero la escuchamos una semana entera, era respecto a cuál es la historia que nos contaron. Entonces, porque uno podría decir, ¿cuál es la historia que nos contaron de lo que pasó el día del golpe? Y como decías tú, a propósito de lo que están, claro, lo que no es visible, la historia no contada de la Unidad Popular, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la historia que nos contaron de lo que ocurrió después de eso? ¿Sí? ¿Quiénes la contaron? Porque uno puede decir, no, a mí me contaron la historia. ¿Cuál? Entonces yo pensaba a propósito de lo que Karina Ochoa decía, de la historia universal. Entonces tenemos historia universal de Chile, tenemos historia universal de los 50 años del golpe, digamos. También es en parte eso. Y un modo, claro, y eso también, por supuesto que cada grupo podrá ver cómo podría hacer algún punto, un énfasis en eso, pero para nosotras eso es bien importante. Y lo otro es qué pasó, y lo otro es si acaso es algo que ya pasó, porque también se trata de mostrar así. Entonces uno dice, ya, ¿cuáles son como prácticas de resistencia frente a eso? Entonces uno dice, es nombrarlo, es hacerlo, es juntarse, es hacer una comisión, hacer esta invitación. Van a haber también otras personas invitadas que van a hablar sobre el tema de historia, digamos. Eso. Primero que nada, hola, y un placer estar acá, escuchar todas como las ideas que se nos están presentando acá. Mi consulta era, bueno, yo supongo que acá todos hemos escuchado un montón sobre como la vista sur y cómo tenemos que igual inculcar de alguna forma, no solamente en nuestra comunidad, familia o cosas así, pero también con nosotros mismos, con respecto a la descolonialidad. Y mi consulta sería quizás que ustedes pudiesen responder cómo ustedes llevan
esa descolonialidad a sus propias vidas o cómo pueden como llevar quizás en sus lugares de trabajo o en sus círculos así como personales, cómo pueden llevar eso, cómo pueden quizás dejar de perpetuar estos prejuicios o como ideas que no son desde el sur. Eso. Sí, me gustaría responder lo que tú planteas porque es una pregunta que nos hacemos mucho, nosotras mismas, digamos, porque el tema de la colonialidad es una huella que tenemos internamente todas, todos, todes, porque hemos sido construidas desde ahí, ¿sí? Entonces es muy difícil para poder zafarse, que uno no se zafa completamente de la colonialidad, hay que estar muy consciente y apoyarse colectivamente. Sí, porque a veces tener una compañera, compañere que nos diga, oye, mira desde este otro lado, o esto que planteaste, que cuestione también, ¿sí? Que nos cuestionemos algunas cosas, nos permite ir generando una mirada decolonial, porque lo decolonial tiene que ver también con lo subjetivo, el cómo nos entendemos, cómo nos comprendemos, cómo nos relacionamos. Y estando en una institución como la universidad, es bien complejo, porque la universidad como tal, universa, ¿sí? Homogeniza, genera un saber, una historia, un poco lo que decía la Gloria recién, ¿no es cierto? Esta historia universal, que también es la historia oficial, ¿no es cierto? La que nos cuenta, es la que nos plantea también la universidad. Nosotros, por ejemplo, nosotras ahora estamos en un FONI, la Gloria lo mencionaba. Habemos varias profes, ahí está la Caro, la Gloria, la Moni Díaz, la Tama, que está por ahí también, la Mayra, yo, estamos en un FONI. Y eso todo el rato nos está desafiando frente al tema de la institucionalidad, porque tenemos ahí a la asociación, ¿cómo se llama? La Agencia Nacional de Investigación, la ANID, está la misma universidad con una serie de burocracias que hacen a veces muy difícil generar un trabajo como el que queremos realizar. Un trabajo no extractivista, una posibilidad de poner en debate y en cuestión temas que a veces no son visibles, praxis que se hacen en la realidad, en la práctica y que quedan invisibilizadas en la política pública o cooptadas por la política pública. Entonces, es un desafío permanente, no es lineal, no es fácil, no es que si alguna vez o en algún momento lo lograste sea para siempre y se logre para siempre, sino que algunos llaman vigilancia epistémica, a mí no me gusta mucho ese término, sino que más bien como una conciencia permanente del hacer y de cómo estamos haciendo y con quiénes estamos haciendo. Por eso las preguntas de este panel, digamos, y un poco las preguntas también que se generaron en los talleres con Karina Ochoa o las preguntas que vamos a hacer en la tarde, tienen mucho que ver con eso, porque son los elementos que nos permiten justamente poner ahí como ese elemento decolonial, ¿sí? de tomar conciencia de la colonialidad que tenemos. Eso. Muchas gracias. Igual a mí me gustaría responder. Ah, sí. Porque nos pasa también, al menos por la experiencia que tenemos los profesionales que conformamos el grupo, la mayoría hemos trabajado en sistemas de salud que son, bueno, muy hegemónicos, que prima, ¿cierto?, la visión biomédica, el entendimiento biomédico de la salud. Nosotros hemos ejercido en esos espacios, bueno, con Jaime nos hemos encontrado en otros espacios laborales antes, en un hospital, y hemos habitado esos territorios, ¿sí? Que son espacios también muy coloniales, en el saber donde la fisiatra, el neurólogo, ¿cierto?, son las cabecillas de los equipos y uno como que está limitado a resolver, ¿cierto?, lo que te indica o lo que te deriva un médico. Pero eso también lo hemos discutido, ¿sí? Y quiero plantearlo porque creo que como escuela se ha trabajado en que ustedes lleguen también a esos espacios y lleguen bien preparados y que hayan procesos de seminarios de grados en el ámbito de discapacidad, buen vivir, y que lleguen con esa como pachorra a trabajar en estos otros espacios, ¿sí? ¿Por qué lo menciono? Porque también nosotros cuando empezamos a ejercer con los chiquillos no ejercíamos desde la perspectiva decolonial, ¿sí? Nosotros egresamos de otras universidades, no tuvimos la suerte de estudiar acá,
Y claro, llegamos un poco con la perspectiva de derecho y esa era nuestra bandera de lucha en esos espacios. Y a medida que va pasando el tiempo uno se va acercando y bueno, terminamos siendo convocados para formar parte de este equipo de esta escuela. Pero hemos hecho como un análisis retroactivo también de nuestras prácticas, encontrando lo decolonial en lo que hicimos en algún momento sin saberlo, ¿ya? Porque estábamos parados desde la perspectiva de derechos más que desde lo decolonial, pero aún así en esa práctica había mucho de lo decolonial, ¿sí? ¿Por qué lo menciono? Porque a veces es como que uno tuviese que tener todas las respuestas. Y no las tenemos todas, sino que tenemos que hacer un ejercicio constantemente retroactivo de traer a la práctica un análisis de algo en lo que yo ya hice, yo ya trabajé. Por ejemplo, yo trabajé 10 años en el Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, yo acompañé hace tiempo a niñeces con mucha discapacidad, acompañamiento en final de vida, pero yo ya llevo 7 años trabajando acá en la USACH. Trabajé 10 años ahí, es parte importantísima de mi práctica profesional, pero yo ya llevo 7 años acá. O sea, estoy a punto de cumplir la misma cantidad de años que cumplía allá, ¿se entiende? Pero aún así todavía sigo haciendo análisis de lo que hice desde lo que estoy aprendiendo acá en la escuela. Entonces también lo quiero dejar plasmado eso, que nosotros en este constante discutir traemos esto y es posible analizar, y yo estoy segura que si hoy día volviera a trabajar en el hospital, posiblemente haría muy parecida a mi práctica, obvio que agregaría cosas porque uno siempre aprende, pero agregaría cosas que aprendí acá, pero probablemente mi forma de intervenir, mi forma de acercarme con las personas sería muy parecida, ¿sí? Entonces, lo menciono porque también es como esta práctica de estar en estos espacios hegemónicos, de tratar de hacer como la insistencia y de ir ganando espacios desde estas perspectivas también. Y quería agregar solo una cosa, que el núcleo está conformado no solo por terapeutas, también está Perry, que es un arquitecto que forma parte de la UAD, que ha estado formando parte de la organización, y desde ahí también nos ha convocado a ver la participación en los espacios culturales, en los espacios de museos, en los espacios artísticos, la representación artística, y nos ha tensionado un montón con eso, y los hilandos que hicimos el año pasado tenían mucha relación con aquello también. Entonces también es como, de nuevo, hacer esta discusión no solo entre nosotros, o sea, no solo entre terapeutas, sino que también convocar a otras profesiones que vayan acercándose a la mirada, no solo nos hace como ampliar el lente, sino que también a nutrir más la discusión que vamos teniendo finalmente. Yo también quiero decir una cosita. Claro, para que eso fue la profe. Mira, por ejemplo, pienso que cómo es que llevamos esto en el fondo en distintos espacios. Yo diría que una de las maneras es como con lo que tú estás haciendo, que es hacer la pregunta. O sea, como que alguien te haga la pregunta, en el fondo es para que también una se esté preguntando. ¿Ya? Estar revisando, como la relación, está revisando también, y eso es lo que quería decir en realidad puntualmente, que es el asunto de la posición o posiciones, como en términos de, o también podemos hablar de lugar de habla, que es o lugar de enunciación, que hay distintas personas que se han referido a eso, pero yo ahí soy más groupie de Yamila Ribeiro, que ella habla de lugar de enunciación. Y básicamente lo que a mí me gusta pensar a propósito de lo que ella propone, es decir, finalmente es quiénes estamos siendo. ¿Y quiénes estamos siendo? Y uno dice, ya, pero de verdad, ¿todos los días te levantas así? ¿Quién estoy siendo hoy? No me da el tiempo, pero sí, en el fondo sí es un desafío el no andar como de manera neutral en los espacios, ¿sí? O, oye, acá voy a hacer mi práctica, ¿sí? Práctica integrada, práctica profesional, la que sea. Entonces entro al centro y aquí ya no soy Gloria Silva, porque aquí soy terapeuta ocupacional. Ese tipo de cosas que estoy a propósito de pensar como una fue formada también, que era como que te decían, no, pues usted es terapeuta ocupacional y su asunto, su ser, sus identidades, su historia, todo queda afuera, ¿sí? Eso era profesional.
¿ya? Entonces, como para decir, sabemos que aquí no hay neutralidad. Entonces, ¿qué implica ser, para tomar conciencia de quién estoy siendo? Tengo que al menos preguntármelo, ¿ya? Porque también eso me pone, eso me permite como mirar más cuál es mi posición en relación, por ejemplo, en un espacio de investigación. ¿Cuál es mi posición en la sala de clase? Por ejemplo, yo podría decir, no, somos todas iguales, qué sé yo. No, no es verdad, en ninguna parte somos todos iguales, pero una cosa es vincularse de una manera respetuosa, generadora de espacios de discusión, de reflexión y todo eso, pero es cierto también que en algún momento hay alguien que hace esa evaluación y calificación, ¿sí? La evaluación la podemos hacer todas, pero no sé, porque tiene que subir las notas al acta, es la profe, ¿cachai? Entonces, y que no significa que entonces vamos a demonizar, como el Anto decía hace un rato, no hay que demonizar el método científico, no hay que demonizar a los médicos o no sé qué, porque es cierto que muchas veces encontramos también terapeutas ocupacionales que pueden ser así, pero también súper, claro, extractivistas pensando en el asunto de la investigación. Bueno, entonces finalmente es estarnos preguntando quiénes estamos siendo, en qué condiciones, cuáles son esas relaciones de poder, porque las relaciones de poder igual existen. Entonces, si yo hago como que no existen, es más posible que pase por encima de ellas. Mientras que si ya las veo, las podemos trabajar, ¿sí? Eso. Muchas gracias por sus respuestas. Sí, ahí otra pregunta. Hola, mi pregunta apunta un poco más como al proceso de cómo surge y finalmente cómo ustedes llegan a un acuerdo en poder elegir estas temáticas, ¿no? Estas 3 grandes temáticas. Pensando que tradicionalmente la terapia ocupacional tiene áreas como muy establecidas, muy definidas, y pensaba cómo fue el proceso de que salieron un poco como de ese marco y eligieron, por ejemplo, un concepto como buen vivir o territorio. Me gustaría saber cómo fue ese proceso. Bueno, al menos en el grupo de nosotros, como mencionaba antes, claro, la idea era no quedarnos solo con la categoría de discapacidad, que es como lo que más se ha hablado siempre también, y traer esta propuesta, ¿cierto?, del buen vivir también como un horizonte, ¿cierto?, de entendimiento, que es más sur, ya que no solo habla como de la calidad de vida y la funcionalidad, la rehabilitación como el volver a ser operativo, volver a trabajo, etcétera, sino que la calidad de vida entendía como un elemento comunitario, ¿cierto?, que incentiva la participación, donde todos dentro de nuestras diversidades, dentro de nuestras diferentes formas podemos aportar, ¿ya? Entonces, tomar ese concepto y entenderlo y también un poco ir apropiándonos de él, nos permite entender de que nuestro trabajo no acaba ahí en el proceso de rehabilitación y que no queremos investigar solo sobre eso. Ya por eso aparece, por ejemplo, esta temática que se nos va abriendo a, bueno, participación también es ser representado en espacios culturales, también es poder no solo entrar al museo, sino que poder entender qué es lo que pasa ahí. Entonces, por eso uno de los hilandos fue hablar con personas de otros países que generan experiencias inclusivas, pero de toda la experiencia del museo. ¿Sí? No solo como entrar, sino que poder ver la obra, poder ver el cuadro a través de una impresión en relieve, poder ir a un parque y sentir los aromas de los árboles que están ahí, porque hay una maletita adaptada para eso, etc. Entonces, finalmente también es como un poco tomarnos de ese tema del buen vivir como un concepto que nos abra las posibilidades y ya no sea solo la funcionalidad, la recuperación de la función para ser activo, para tener incidencia, sino que es abrirlo más todavía. O sea, es incorporar a las cuidadoras, a los equipos de salud, a las comunidades, evaluar las políticas públicas. Entonces ahí eso como que nos hizo más sentido
y nos invitó a incorporarlo como un componente, yo creo, como un eje central de los análisis que nosotros vamos haciendo al menos en el grupo. Gracias por la pregunta. Para nosotros las preguntas, como decía Gloria, son claves, ¿sí? Son lo que nos permite justamente ir avanzando, ir dialogando más en estos temas. Respecto a lo que preguntas, claro, o sea, nosotras cuando empezamos a pensar, y eso a propósito también de la incorporación de Mónica Díaz como coordinadora de investigación, ya hace rato veníamos pensando, antes incluso de su incorporación, en generar un proceso de investigación no extractivista. La idea de no extractivismo ya venía dando vuelta desde el sur, qué sé yo, pero necesitábamos más gente. Ahí llega Moni, que nos hace la propuesta de empezar a mirar cuáles eran las líneas que ya veníamos desarrollando como escuela. Entonces, estas líneas no surgen porque se nos ocurrió, porque sí nomás, sino que justamente hicimos como todo un barrido, un trabajo en una jornada, me acuerdo, en una reunión donde fuimos trabajando las cosas que ya estábamos haciendo y las cosas que nos movían también, ¿sí? Porque la idea de praxis investigativa también tiene que ver con este diálogo permanente entre las prácticas concretas, las cosas que hacemos, y la generación de conocimiento a partir de esa práctica, y cómo eso se puede transformar en un concepto, en una idea, en una teoría o qué sé yo. Entonces, partimos desde ahí, o sea, no partimos como desde los conceptos, sino que más bien desde las prácticas. Y las prácticas nos llevaron entonces a estas ideas, a estos conceptos que después en el trabajo colectivo, porque también eran más grupos de estudio al inicio, y fuimos concentrando en el fondo, ¿sí? Las ideas entre todos hasta llegar a estos tres grupos que de alguna manera aunan y, como decía la Gloria, lo repitió varias veces, transversalizan también muchas de las cosas que hacemos. Cuando hablamos de territorio, el territorio no es un abstracto, es concreto, el territorio que habitamos. También hemos estado, por ejemplo, hablando del cuerpo como territorio en relación a elementos que plantea también los cuidados, que también lo ve el grupo de estudio en discapacidad y buen vivir. Cuando hablamos del buen vivir, estamos tratando de ampliar la mirada hacia esta idea de un sur subalternizado, que en su demanda más genuina o en su ancestralidad estaba conectada, ¿no es cierto? América, Abya Yala, estaba conectada en una conexión entre todos los seres vivos, la naturaleza, la vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hemos perdido y qué hemos ganado? ¿Qué podemos, en el fondo, en esta memoria histórica rescatar? Y eso está muy transversal. Entender las violencias, la Gloria hablaba de las violencias estructurales, es algo que también en los tres grupos de estudio aparece. Entonces, todos estos elementos de alguna manera se repiten, quizás con algunos énfasis, con algunas, como uno dice, el zoom, puesto ahí la lupa en el tema particular, pero que están presentes en los tres grupos porque tiene que ver justamente con estas prácticas. Entonces, así surge, ¿sí? Entonces, no es que a propósito dijimos, vamos a romper con lo tradicional de la terapia ocupacional, sino que más bien, ¿cuáles son nuestras prácticas que nos llevan a estas como ideas o conceptualizaciones? Que no quiere decir que sean rígidas, puede que surjan otras también más adelante. Sí, ahí yo creo que ha sido como lo que ustedes cuentan de cómo fue que surgieron estos nombres. O sea, no fue como que pensamos primero en los nombres, sino que a propósito de lo que ya había o lo que estaba en vistas de ser hecho. Y en el grupo nuestro era, bueno, ahí estaba Alejandro, Mónica, Tamara y yo. Entonces éramos dos subgrupos. Después dijimos que esto es un poco excesivo, claro, porque en el fondo ya es por un asunto también es muy concreto, es material, digamos, que es el asunto de como la cantidad de tiempo que podemos destinar a este tipo de actividades, de acciones, por decirlo así. Entonces, bueno, y con la Tamara Palomino, entonces éramos el círculo, porque nos pusimos círculo. Entonces, y en realidad éramos dos, pero bueno. Un círculo, disidencias y feminismos. O sea, ahí está la Tama por ahí, no me acuerdo dónde está. Bueno, ahí me puede como... Pero esa era la idea. Y estaba también Mónica, qué sé yo, también en este espacio, respecto a tensiones epistémicas con Alejandro, y habían estado trabajando, llevaban años trabajando en la idea o sea, como de una interpelación, de ir a una búsqueda más profunda
en términos de las nociones que ocupábamos en terapias ocupacionales. De hecho, hablar de terapias ocupacionales también es parte de ese asunto. No digo que partió ahí, pero es uno de los asuntos que uno decía, ¿por qué es terapias ocupacionales? ¿Por qué nos proponemos eso? Bueno, entonces ahí finalmente dijimos, ya, bueno, seamos un solo grupo, porque es verdad que teníamos una raíz original, o sea, como común, y ahí fue volver a revisar, como dentro de esas prácticas, de eso que nos había llevado a ser parte de este grupo, cuáles eran los elementos más fuertemente comunes, y ahí fue que pensamos en esta idea de violencias, especialmente de la idea de violencia estructural y resistencias, como prácticas de resistencia también, ¿ya? Bueno, y tensiones epistémicas, porque eso nos parecía que también, de hecho, y a propósito de eso, con eso cierro lo que quería decir, es que también agradezco mucho tu pregunta, y es muy buena pregunta, y para seguir haciéndola, así que ustedes dos pueden seguir haciendo la misma pregunta si quieren todas las truecas, porque creo que puede ser muy importante decir ¿por qué llamar violencias y resistencia, por ejemplo? Porque podríamos quedarnos en el nombre, podríamos poner buen vivir, qué sé yo, lo descolonial, lo nuestro activista, y poner todas las palabras así como clave para hacer pensar que estamos haciendo algo. Entonces, el desafío siempre es estar revisando esto para decir, oye, nos llamamos así, buen vivir. Nuestras praxis concretas de cómo hacemos la investigación, ¿están en sintonía con una idea de buen vivir en términos así filosóficos, epistemológicos, concretos también? Porque si no, entonces uno empieza a decir, chuta, nos estamos quedando en el puro nombre. Y eso lo digo porque por ahí en algún momento también empiezan a salir como, cuando empieza esto desde el sur hacia el sur, con el sur, en fin. Y de repente empiezan a aparecer una serie de seminarios que eran como Teo desde el sur. Entonces, y no es para que nosotros estamos evaluando el surómetro, qué tan sur eres, ni nada. Pero entonces eso fue también una invitación a nosotras como escuela a decir, quizás tenemos que empezar a compartir más qué entendemos por esta idea de sur. Y ahí es que planteamos, por ejemplo, los diálogos Hilando Sur. Y ahí también, tomando lo que dice la Fabi, ahí las personas, no era diálogos entre terapeutas ocupacionales desde Asia Con y todo por el sur, sino que era invitar muchas personas en temáticas. Bueno, pero entonces a eso voy. Es como, podemos decir, esto se llama así, y es buena pregunta, pero también es muy buena pregunta porque nos vuelve a decir, ¿por qué le llamamos así? Entonces es algo que tenemos que también seguir profundizando, discutiendo, podemos movernos un poco de ahí también. En fin. Muchas gracias a las tres y también a las preguntas. Como decía al inicio, las preguntas son muy centrales en esta perspectiva, así que hermoso que puedan ocurrir. Y ahora ya para ir dando el cierre a este espacio, es por último preguntarles si es que pudiesen decir brevemente tal vez como algunas proyecciones en materia, si es que quieren específicamente de los grupos, o si es que no, más bien de investigación desde una perspectiva sur, de praxis. Eso. Bueno, desde el grupo de nosotros, la idea es, bueno, cerrar y tratar de ir armando ya las publicaciones, incorporar más estudiantes en nuestros procesos de investigación. Hemos estado ya postulando un par de veces a fondos concursables dentro de la universidad y no nos ha ido tan bien, así que una meta es volver a postular y ojalá adjudicarnos uno, y ya no solo dentro de la universidad quizás, sino que ir viendo otros fondos fuera que nos permitan también generar esas condiciones que mencionaban también las chiquillas para poder hacer investigaciones y tener, armar un equipo, etcétera. Y lo otro es continuar también haciendo como este puente con seminario grado, que eso también nos ha incentivado, bueno, la Vale, yo estamos ahí acompañando seminarios, y eso también nos permite estar haciendo como un constante avance de que es como temática del grupo, también nos convoca, con qué instituciones, y eso es lo que también vamos llevando a los procesos de investigación de seminario. Entonces la idea es también ojalá ir aumentando la cantidad de profes
y la cantidad de seminarios que vayan yendo en la línea, ir allegando también a otros colegas que están ahí, por ejemplo la Nicole, el Fabricio, la Dani Valverdi, que son profes de seminario de grado, de otras asignaturas, que la idea es que se vayan acercando también a estas discusiones para ir haciendo más como variada la conversación. Bueno, algunas de estas cosas ya las hemos dicho, pero reitero, nosotros como grupo de estudio invitamos también a participar de todas estas actividades que hacemos como escuela, porque como ya hemos dicho, son todas transversales, entonces se vienen varias. Gloria mencionó los 50 años que va a ser el 11 de octubre, en noviembre el grupo de estudio, todavía no tenemos la fecha exacta, porque la tenemos que coordinar con las personas de las organizaciones con quienes estamos pensando esta actividad. Vamos a hacer esta actividad que en el fondo es hacer memoria de qué pasaba en los territorios concretos en la época de la Unidad Popular, previa al golpe y durante el golpe. También estamos pensando, como decíamos recién, hacer un podcast, pero eso es para el 2024, así que está más ahí en barbecho. Estamos también trabajando esta publicación y están los seminarios de grado, también postulaciones. Hicimos una postulación al DICIT. El DICIT es un fondo interno de la universidad que permite hacer investigación. Ya postulamos una vez y no ganamos, así que ahora vamos por la segunda. Lo estamos haciendo con gente de ingeniería ambiental y de salud pública en el sector de Bajos de Mena, que les mencioné recién, para justamente trabajar el tema que atraviesa temas subjetivos también de procesos de salud-enfermedad, con temas medioambientales, porque es un territorio donde las viviendas fueron fabricadas encima de un vertedero ilegal. Entonces hay una condición de vida bastante compleja y eso es lo que queremos relevar en la investigación, y la organización lo que quiere con la investigación es tener también argumentos para ir a hacer su movilización hacia las políticas públicas respecto a estas temáticas. Entonces está ese DICIT que espero que ojalá lo ganemos. Están los BIME que ya están andando, uno de esos BIME es de consolidación y otro BIME es regular, eso implica que es 1 año y 2 años, y la idea es siempre estar postulando. Tenemos la idea también de hacer algún BIME en la línea de patrimonio. Angie, que es parte del grupo, ha trabajado muy fuertemente el tema de patrimonio, entonces eso viene dando vuelta desde el año pasado, y ahí tenemos un par de ideas también. Eso, no sé si se me escapa algo del grupo, pero dejarlas a todos invitados, nos interesa mucho, y ese es un tema que es transversal a todos, que tiene que ver con la idea de semilleros, ya también lo mencionamos. Se ha estado trabajando fuertemente ahí, la profe Moni Díaz está trabajando con un grupo de Colombia, con la profe Aleida Fernández, el tema de semilleros de investigación. Colombia tiene una larga trayectoria en estos temas, nos están enseñando en el fondo cómo esto lo podemos hacer, y el semillero en el fondo es generar la inquietud, la movilización de estudiantes que quieran aproximarse a la investigación con o sin proyectos. Quiero decir en el fondo que a veces dependemos mucho de que se hagan o se generen proyectos cuando se puede generar investigación, a veces sin tantos recursos económicos, pero sí con posibilidades de tener preguntas sobre los temas que nos interesan. Una investigación siempre surge de una buena pregunta y esa ya es una semilla. Entonces, la idea de semillero tiene que ver con eso, con poder ampliar, generar las preguntas, abrirnos a preguntas distintas. Entonces también ahí invitarles a participar. Todos estos grupos de estudios están abiertos a poder trabajar y dialogar con estudiantes, con otros profes también. Sabemos que hay muchos profesoras se llama el profe que está contratado solo para hacer docencia, que independiente de esa condición contractual quieren igual participar de estos procesos. Entonces las puertas están muy abiertas a generar entonces esas condiciones que no siempre son fáciles. Sabemos que a veces no tenemos tiempo, que nos come el tema de la prueba, la evaluación, las clases, etcétera. Pero sabemos también que podemos algunas y algunos generar a lo mejor las condiciones en la medida que estas cosas se conversan y se dialogan. Así que eso es la invitación ahí abierta a participar y a ser parte de estos procesos. En 1 minuto voy a decir, o sea, una cosa igual que sería, o sea, que yo creo que vamos a seguir en perspectiva es poder consolidar el grupo que tenemos. O
¿sí? Porque es cierto lo que decía la Mónica, o sea, hay los grupos, hay uno más que otros, pero da lo mismo, están constituidos por algunas horas de algunas personas. Entonces, lo que hemos aprendido estos 3 años es a que tenemos que ir acotando, ¿sí? Dentro de todo. No digamos que ha sido aprendizaje 100%, no, pero en el fondo yo creo que esa es una cuestión, es como consolidar lo que ya tenemos y dentro de las proyecciones más importantes que ya están en ejecución algunas, que tiene que ver con lo que les contaba, que era esto de poder seguir compartiendo saberes en los espacios, al menos el registro escrito, ya iremos por el audiovisual. También nos imaginábamos, y esto fue a propósito de una evaluación que hicimos, un proceso del grupo, que hicimos un proceso bien sistemático respecto como a qué es lo que hemos tenido y a dónde podemos llegar. Bueno, a dónde podemos llegar, después, 2 meses después, tuvimos que correr un poco la cerca, y me habíamos puesto la cerca allá, después dijimos, no, va acá, y quizás vamos a seguir acercándolo un poco, pero va a tener que ver como con quizás volver a retomar esos espacios de poder mirar en concreto qué condiciones tenemos para poder sostener, qué aspectos del trabajo para poder hacerlos bien. Y uno de esos, bien fundamental, es lo que también ya habíamos hablado, y la Mónica lo insistió, que es el de semilleros. Y lo decimos con insistencia seguramente porque queremos que resulte, pero especialmente como un espacio que nosotras en el grupo BRT, así le decimos porque es muy largo el nombre, entonces pensábamos como un espacio de taller de oficios, por un lado, y también esto de formarnos, pero además de estar de esta idea del semillero, que tiene que ver con formar para quienes puedan continuar, ¿sí? Y formarnos quienes también ya estamos en el asunto, que siempre nos estamos formando. Así que súper invitadas, invitados. La Trueca. Praxis investigativa desde el sur. La Trueca. Praxis investigativas desde el sur. Praxis investigativa desde el sur. La Trueca. Praxis investigativas desde el sur.